Buen día, chicos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy trabajaremos en un pequeño taller titulado Descubriendo el enigma matemático. Para ello, trabajaremos con los cuadrados mágicos. Cuenta la historia que en la antigua China ya se conocían los cuadrados mágicos desde el tercer milenio antes de Cristo. Según la leyenda, un cierto día se produjo el desbordamiento de un río. La gente temerosa intentó hacer una ofrenda al dios del río Lo, que era uno de los ríos desbordados, para calmar su ira. Sin embargo, cada vez que lo hacían, aparecía una tortuga que rondaba la ofrenda sin aceptarla, hasta que un chico se dio cuenta de las peculiares marcas del caparazón de la tortuga. De este modo, pudieron incluir en su ofrenda la cantidad pedida, quedando el dios satisfecho y volviendo las aguas a su cauce. Otras culturas, como los indios, egipcios, árabes y griegos, también conocieron combinaciones de esta clase, y a tales cuadrados les atribuyeron propiedades astrológicas y adivinatorias, grabándose con frecuencia en talismanes. Más tarde, en el año 1533, el escritor reconocido Cornelius Agrippa escribió en su libro de filosofía que el cuadrado de orden 3 estaba consagrado a Saturno, el de orden 4 a Júpiter, el de orden 5 a Marte, el de orden 6 al Sol, el de orden 7 a Venus, el de orden 8 a Mercurio y el de orden 9 a la Luna. La introducción de los cuadrados mágicos en Occidente se atribuye a Manuel Moscópulo en el siglo XIV, autor de un manuscrito en el que por vez primera se explican algunos métodos para construirlos. Con posterioridad, el estudio de sus propiedades, ya con carácter científico, atrajo la atención de grandes matemáticos, que dedicaron al asunto obras diversas a pesar de la manifiesta inutilidad práctica de los cuadrados mágicos. Entre ellos, cabe citar Stiefel, Fermat, Pascal, Leibniz, Frenicle, Bachet, Lahair, Saurin, Euler, y así pudiéramos mencionar a muchos otros. Pero se podría decir que ningún matemático ilustre ha podido escapar a su hechizo. Derivado del cuadrado mágico original, que fue de orden 3, con una constante mágica de 15, al que los chinos le dieron un entorno místico gracias al emperador Fushan, el chico que observó las peculiares marcas del caparazón de la tortuga, y que fue uno de los primeros monarcas de las primeras dinastías, nacido de una joven y del dios del trueno, y que tenía una capacidad sabia para observar la naturaleza, los fenómenos terrestres y celestiales, pues notaba que todo lo que sucedía seguían ciertos patrones comunes de existencia. Y así, con el paso del tiempo y siguiendo una trayectoria similar a la de otras áreas del saber y del conocimiento, bajo los enfoques de cada cultura, en la actualidad existen muchas variantes de cuadros mágicos, en donde el orden de un cuadro mágico puede ser de n número de filas y de columnas. Es importante que definamos lo que es un cuadro mágico. Este es una disposición de varios números distintos
puestos en forma de cuadro, con igual número de filas que de columnas, colocados de tal manera que la suma de los números situados en cualquier fila, columna o diagonal sea constante. Por ejemplo, aquí presentamos un cuadro mágico aditivo de 3×3. Si observamos el resultado de sumar los números de cualquier fila, nos da 15. El resultado de sumar los números de cualquier columna nos da 15. Y de la misma manera, el resultado de sumar los números de las diagonales es 15. Así que la constante mágica en este cuadro es 15. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de sumar, multiplicamos? Pues de igual manera, el resultado de cada fila, columna y diagonal tendría que ser la misma para que se pueda decir que es un cuadro mágico. Pero, ¿cómo resolveríamos un cuadrado mágico multiplicativo? Bueno, explicaremos paso a paso su resolución. Si a cada cuadro le asignamos una incógnita, podemos aplicar algunas propiedades que gracias a los matemáticos que se han dedicado a estudiar las distintas formas de resolverlo, se han establecido, hallando diferentes métodos. Aquí te voy a presentar un método. Lo primero que tenemos que hacer es observar las esquinas de este cuadrado de 3×3. Y ahí se aplicaría la primera propiedad. Se cumpliría que si nosotros queremos hallar la incógnita A, vamos a buscar cuál es la esquina opuesta a A, en este caso va a ser D, y las dos incógnitas adyacentes a D van a ser M y N. Así es de que la propiedad nos dice que A va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de M por N. También, si queremos hallar la incógnita B, de igual manera vamos a buscar su esquina opuesta, que sería E, sus dos adyacentes, que serían P y M. Entonces B va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de P y M. Para D también se cumpliría lo mismo. La opuesta a D sería A y las dos adyacentes de A serían P y Q. Así que D va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de P y Q. También para la esquina de la incógnita E, su opuesta sería B y sus dos adyacentes serían Q y N. Así que E sería igual a la raíz cuadrada del producto de Q y N. Eso se cumpliría en las esquinas, pero también tenemos una segunda propiedad que también se cumple en el centro. Si ubicamos, en el centro tenemos a C y sus dos adyacentes horizontales serían P y N. Así es de que la raíz cuadrada del producto de P y N sería igual a C. Sus dos adyacentes verticales sería la raíz cuadrada de M por Q. Eso sería igual
a C. Y también se cumple para las dos esquinas de cada diagonal. Tendríamos que la raíz cuadrada de B por E sería igual a C, y la raíz cuadrada de A por D sería igual a C. Bien, también la tercera propiedad nos dice que para que nosotros podamos determinar cuál es la constante mágica de cada cuadrado, en este caso, ¿verdad?, nos dice que el valor de C siempre lo vamos a elevar al cubo. ¿Por qué lo vamos a elevar al cubo en este caso? Porque se trata de un cuadro mágico de 3 por 3. Si fuera un cuadro mágico de 5 por 5, pues entonces C tendría que estar elevada a la quinta potencia. Para ejercitar las propiedades que anteriormente les di a conocer, vamos a resolver un cuadro mágico multiplicativo de 3 por 3 cuando nos han dado ciertos números. Si observamos, nos están dando el valor de A, el valor de C, el valor de D y el valor de M. Entonces vamos a hallar E, P, Q, N y B. Y para esto, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la propiedad número 3. Así es que lo vamos a desarrollar paso por paso. Paso 1, aplicamos la propiedad 3, que nos dice que para que podamos hallar el valor de la constante mágica, debemos elevar al cubo el valor de C. Ya se les explicó hace un rato por qué tiene que ser al cubo, porque se trata de un cuadro mágico de 3 por 3. Entonces, la constante mágica va a ser igual a 15 al cubo. Si elevamos 15 al cubo, nos da un valor de 3.375. Entonces, aquí estamos hallando el valor de la constante mágica, que este es el valor, es la clave, porque este mismo valor nos tiene que dar como resultado de multiplicar cada fila, cada columna y también las diagonales. Así es de que vamos ahora a observar nuestro cuadro para poder ver cuál nos conviene, qué incógnita nos conviene hallar primero. Para esto, si aplicamos la propiedad de las esquinas, ¿sí?, que nos dice en el paso 2, aplicamos la propiedad 1 de las esquinas, que nos dice que A, tenemos aquí, A va a ser igual a las incógnitas adyacentes a la esquina opuesta. En este caso, A es igual a 3 y tenemos que la esquina opuesta es 75 y sus dos adyacentes son 1 y N. Así es de que entonces A es igual a la raíz cuadrada de el producto de M por N. Si nosotros sustituimos el valor
de A que nos están dando y también el valor de M, vamos a poder hallar la incógnita N, porque entonces A va a ser igual a 3 igual a la raíz cuadrada de M, que es 1 por N. Tenemos entonces 3 va a ser igual 1 por N, pues me va a dar N, la raíz cuadrada de N, y entonces para quitarle la raíz cuadrada a N, vamos a elevar al cuadrado 3 para que nos dé el valor de N. Así es de que entonces tendríamos que 3 elevado al cuadrado va a ser igual a 9. Y entonces aquí estamos hallando el valor de N. Así que N es igual a 9. Ahora, como paso número 3, podemos hallar el valor de Q. Vamos a aplicar la propiedad del centro. En donde nos dice que para que nosotros podamos hallar el valor de Q, tendríamos que el centro, que es C, va a ser igual a M, la raíz cuadrada de M por Q. Entonces, si sustituimos el valor de C y de M, podríamos hallar el valor de Q. Tendríamos entonces que C es igual a 15, es igual a la raíz cuadrada de M, que es 1 por Q. Tenemos 15 es igual a la raíz cuadrada de 1 por Q, pues me va a dar Q. De igual manera, para quitarle la raíz cuadrada a Q, vamos a elevar al cuadrado 15, tendríamos el valor de Q. 15 elevado al cuadrado me va a dar 225. Entonces Q es igual a 225. Continuamos con el paso número 4 y ahí podríamos ahora hallar el valor de P. De igual manera, ¿verdad? Aplicamos la propiedad del centro y entonces sabemos que C es igual a la raíz cuadrada de las adyacentes horizontales, que serían P por N. Sustituimos los valores de C y de N. Entonces tenemos que 15 es igual a la raíz cuadrada de P por N, que ya lo obtuvimos, que fue un valor de 9. Entonces
15 es igual aquí no podemos multiplicar, ¿verdad? P, pues sí, pudiéramos hacerlo, P por 9, entonces me quedaría 9P, pero sigue estando elevado al cuadrado, perdón, sigue teniendo raíz cuadrada, entonces lo que vamos a hacer es quitarle la raíz cuadrada, que sería elevar al cuadrado 15, y entonces me queda 9 por P. Para esto, 15 al cuadrado sabemos que nos da 225 igual a 9 por P. Como 9 está multiplicando a P, para poder hallar el valor de P la despejamos. Si multiplica, entonces ahora debe dividir. Entonces 225 entre 9 me va a dar un resultado de 25. Estamos hallando el valor de P. Continuamos hallando el valor ahora de E. Vamos con el paso número 5 y vamos a aplicar el de las esquinas. Para esto ubicamos que su esquina opuesta es B, pero sus adyacentes son Q y N, así es de que entonces E va a ser igual a la raíz cuadrada de Q, del producto de Q por N. Entonces, si sustituimos, el valor de Q, que ya lo hallamos con anterioridad, también el de N, vamos a tener que E va a ser igual a la raíz cuadrada de Q, que es igual a 225 por 9. Tenemos entonces que es igual a 225 por 9, me da 2025. La raíz cuadrada de 2025 me da igual a 45. Entonces ya tenemos el valor de E. Por último, en el paso número 6, seguimos aplicando la propiedad de las esquinas y entonces B va a ser igual a la raíz cuadrada de P, del producto de P por M. Entonces sustituimos de igual manera los valores de P y M. Entonces B es igual a la raíz cuadrada de P, que tiene un valor de 25, y M por M, que tiene un valor de 1. Tenemos entonces que B es igual a la raíz cuadrada de 25 por 1, pues me da 25. Entonces la raíz cuadrada de 25 me da un valor de 5. Entonces hallamos el valor de B. Si observamos, podemos checar que 45 por 25
y por 3 me va a dar el valor de la constante, que es 3375. Lo mismo sucede con la siguiente fila, 1 por 15 por 225, también me da 3375. Así también con la tercera columna. Si lo hacemos con la primera fila, también 45 por 1 por 75 me va a dar 3375. También con la segunda fila y la tercera fila. Y en las diagonales también podemos comprobarlo. 45 por 15 y por 5 me da 3375. 3 por 15 y por 75 me da 3375. Entonces, aquí estamos hallando el resultado de las incógnitas para que estas incógnitas formen un cuadrado mágico de 3 por 3. Reflexionando, podemos deducir que el cuadro mágico que obtuvimos también se puede dar del producto de dos cuadros mágicos. Pero, ¿cómo saber cuáles son esos dos cuadros mágicos? Tenemos un primer cuadro mágico en donde la constante mágica va a ser igual a 125, porque recordemos que para hallar la constante tenemos que elevar al cubo el valor que se encuentra en el centro. Entonces tenemos que para el primer cuadro la constante mágica va a ser igual a 5 al cubo. Entonces esto nos da como resultado 125. Y para el segundo cuadro mágico, la constante mágica será elevar 3 al cubo. Esto nos va a dar como resultado 27. Y recordemos que en el cuadro mágico que obtuvimos, cuadro multiplicativo, nos dio la constante mágica de elevar 15 al cubo, nos dio 3375. Entonces, cuando ya tienes el cuadro mágico que dio como resultado de multiplicar otros dos, que son los que vamos ahorita a encontrar, lo único que debes hacer es cumplir 3 condiciones. Número 1. Aplicar el teorema fundamental de la aritmética. ¿Y cuál es ese teorema fundamental? Nos dice que los números que deben ocupar las casillas de cada cuadro mágico deben ser números primos. ¿Y cuáles son esos números primos? Bien, los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, la unidad y el número mismo. Así es de que entonces, en cada una de las casillas de estos dos cuadros mágicos debe de haber números primos. ¿Cómo los vamos a hallar? Bueno, si te das cuenta, para obtener esos números primos que van a ser utilizados como factores, depende de los números que se encuentren
en las casillas del cuadro mágico que obtuvimos como resultado. Y para ello, si pones atención, puedes observar que el primer cuadro mágico, el número central, es el 5. Y para el segundo, el número central es el 3. Ya que no hay otros factores que sean números primos y que den como resultado 15. ¿Cuáles son esos números primos? Hace un rato dijimos, son aquellos que son divisibles en la unidad y entre el número mismo. Para esto ya la vida se nos ha facilitado y existe ya por ahí una tablita que el 2 lo podemos dividir entre la unidad y entre el mismo. El 3 también entre la unidad y entre el mismo. El 4 no es considerado como número primo porque el 4 no nada más se divide en el 1 ni en el número mismo, también puede ser dividido en el 2. 4 entre 2 me va a dar a 2, por eso es de que no es un número primo. Otra condición que se debe cumplir para que podamos hallar esos dos cuadros mágicos es que el número central de los cuadros mágicos factores deben colocarse en una diagonal. Entonces, vamos a colocar en una diagonal el número central de cada cuadro mágico. Por ejemplo, tenemos aquí, en este cuadro mágico está el 5. Entonces, vamos a colocarlo de tal manera que al multiplicarse por el otro cuadro mágico me dé el resultado que tenemos acá. Entonces, para que en esta casilla me dé 45, pues vamos a pensar, ¿verdad?, en los números primos que me pueden ser útiles. Entonces, colocamos en diagonal el número central, que sería 5 y 5. Y de la misma manera lo hacemos para este, 3 y 3. Y al multiplicar este 5, para que aquí me dé 45, pues tendría que ser, ¿verdad?, un número que me arroje este resultado. Estaríamos pensando en que sería 5 por 9, serían 45. Pero si ustedes observan en la criba, el 9 no es un número primo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder hallar cuál es ese número que tiene que ir aquí para que me dé 45? Bueno, aquí vamos a aplicar lo que es el divisor, ¿sí? Pudiéramos decir que el máximo común divisor si fueran dos cantidades, pero aquí lo vamos a hacer solo para uno. Entonces, vamos a 45, vamos a hallar sus divisores. ¿Cuáles son? 45 comenzaríamos considerando el 2. Podemos dividir 45 entre 2, no se puede, ¿verdad? Entonces no podemos ocupar el 2. ¿Podríamos dividir 45 entre 3? Tampoco. Pero sí podemos dividir 45 entre 5. Y entonces vamos a obtener los divisores de 45. Vamos a ver. Tomando los números primos, podemos observar que 45 entre 2 no lo podemos dividir, tampoco entre 3
pero 45 entre 5 sí lo podemos dividir. Entonces, 45 entre 5 nos toca 9, ¿sí? Porque 9 por 5, bueno, nos da 45. Ahora vamos a obtener el divisor de 3, que sería el 2, el 9 no lo podemos dividir entre el 2, pero sí lo podemos dividir entre el 3. 9 entre 3 me da 3. Y de la misma manera este 3 dividido entre 3, 3 entre 3 me va a dar 1. Y entonces aquí estamos observando que obtenemos ahora la descomposición, ¿verdad?, de este 45 en factores. Podemos observar que este 3 lo podríamos elevar al cuadrado. Para que me dé 45, pues va a ser 5 por 3 al cuadrado. Eso quiere decir que entonces el número que va a ir aquí es 3 al cuadrado. ¿Sí? 3 por 3 nos da 9, por 5 me va a dar 45. Y así pudiéramos obtener los resultados de cada casilla, ¿sí? Pero también podemos tomar en cuenta una tercera condición. Esa tercera nos dice que cada columna y cada fila debe contener un número primo igual al central. El mismo número primo elevado al cuadrado y un número primo equivalente a la unidad. Observemos. En cada columna se debe de encontrar el número central, que es el 5, y se debe de encontrar un número elevado al cuadrado, que también debe de ser el 5 al cuadrado, y un número equivalente a la unidad. ¿Por qué digo equivalente? Porque no podemos poner el 1, porque sabemos que el 1 no es un número primo. Entonces, vamos a analizar qué número tiene que ir aquí para que al multiplicarse por el que se encuentra en esta casilla me dé 25. Observemos. Sería, aquí tendría que ser 5, ¿sí? Hace un rato ya lo dijimos que esa es la tercera condición, pero al multiplicarse por otro número tendría que ser aquí también 5 para que me dé 25, pero entonces ya no va a estar de acuerdo con lo que nos dice la tercera condición. Entonces vamos a colocar el 3, pero el 3 elevado a la 0. El 3 elevado a la 0 es igual a la unidad, de acuerdo a las leyes de los exponentes. Entonces, 5 elevado al cuadrado, 5 por 5 me da 25. Por 3 a la 0, que es igual a la 1, sería 25 por 1, me va a dar 25. En la siguiente casilla de esta columna, pues ya de acuerdo con la condición que dice, ¿verdad?, que debemos de considerar el número central, elevado al cuadrado y el número equivalente a la unidad. Entonces, aquí no hay de otra, ¿verdad? Aquí tiene que ser 5 a la 0, porque esas son las condiciones que debe de reunir cada fila, cada columna. Entonces tenemos
el número central, el mismo número elevado al cuadrado y el número equivalente a la unidad. Pero ahora observemos que 5 a la 0 es igual a 1. 1 por 3 me va a dar como resultado 3. Entonces, observemos esta fila que tiene el 5 a la 0, tiene el número central, entonces aquí 5 al cuadrado. 5 por 5 me da 25 y entonces aquí, ¿qué número sería? Tiene que ser un 3, ¿verdad? Si este es el 3 central, ¿sí? ¿Qué número tendría que ser aquí para que me pueda dar la cantidad de 225? Tendría que ser un número, el 3 elevado al cuadrado, porque sería 3 por 3, 9 por 25, me daría 225. Y por último, para que cumpla en esta fila, 5 multiplicado por el número primo, para que me dé 5, aquí tiene que ser 3 a la 0. Y así podemos hallar, ¿verdad?, el de esta casilla. Ya observamos que aquí está el cuadrado, aquí se encuentra el número central, aquí tiene que ser 3 a la 0. Por último, en este cuadrado tiene que ser 3 al cuadrado. Y si ya tenemos aquí que 3 es igual, 3 a la 0 es igual a la unidad y me tiene que dar como resultado 1, pues entonces aquí tiene que ser 5 a la 0. 1 por 1 me va a dar 1. Y ya nada más nos falta 5 al cuadrado. Ya tenemos al cuadrado en esta columna, pues entonces aquí tiene que ser 5 a la 0. 1 por 3 al cuadrado, que 3 al cuadrado es 9, me va a dar 9. Y si podemos hacer los cálculos, entonces vamos a observar, ¿sí?, que la constante de este cuadro mágico es 125. Veamos. 5 por 25 me da 125 por 1, 125. ¿Sí? 5 al cuadrado, 25 por 5, 125 por 1, 125. Y así en la siguiente. Si lo vemos en las diagonales, también 5 por 5, 25 por 5, 125. 5 por 5, 25 por 5, 125. Así es de que cumple. Y en el siguiente de la misma manera, su constante mágica dice que es 27. Observemos las columnas. 3 por 3, 9. Por 1, 9 por 3, 27. 1 por 3, 3. Por 9, 27. 3 por 9, 27 por 1, 27. En las diagonales también, 3 por 3, 9 por 3, 27 por 1, 27. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, de esta manera estaríamos obteniendo los dos cuadrados mágicos que son factores para poder determinar un tercer cuadrado mágico. Podemos concluir que este juego puede ser de mucha utilidad para profundizar en los temas de los números naturales, los números enteros, los números primos, múltiplos de un número, teorema fundamental de la aritmética, como es el máximo común divisor y mínimo común múltiplo, así como del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico. Estos y otros ejemplos son una muestra de que muchos problemas matemáticos pueden ser difíciles de resolver, a pesar de tener un planteamiento elemental, pero no todo es complicado y desmotivante.
pues llevar a cabo estos procedimientos te será de mucha utilidad para estructurar tus ideas en cualquier área de la ciencia, además de que te permite aplicar el ingenio, la creatividad y la constancia en la búsqueda de soluciones. Algunas especialidades matemáticas han surgido precisamente a partir de soluciones ingeniosas a problemas aparentemente elementales.